Buenas noches amigos de Colombia, un nuevo saludo en este marco de la Semana de la Orientación Vocacional Profesional aquí en Colombia en la última semana de septiembre y primera de octubre. Y nos encontramos esta noche con una invitada especial como todos los invitados que hemos tenido durante este tiempo. No solamente una colega, sino una gran amiga, Diana Marcela Méndez, eh, quien ha sido orientador de corazón, siempre será orientador independientemente del cargo que ocupe. Para quienes no conocen a Diana, pues le presento una gran profesional y una gran persona, una gran amiga. Pero en lo profesional quiero que Diana nos cuente un poquitico de qué hace profesionalmente Diana en ese momento. Eh, Buenas noches para todos. Bueno, les cuento, yo soy trabajadora social de formación inicial y hace 9 años ejerzo como coordinadora en la institución educativa Pablo VI de la ciudad de Bogotá, acá en Colombia. Perfecto. Diana está escribiendo un artículo sobre una temática interesante que le hemos denominado para esta entrevista, la orientación en los tiempos del ruido. Los que conocen la historia de Bogotá pues saben la referencia. Para quienes no la conocen, simplemente les queremos decir que este momento de pausa, este momento que nos ha impuesto la vida en la pandemia, tiene unas implicaciones obviamente para todos. Y en temas de orientación tiene unas implicaciones que tienen que ver con exactamente lo que está planteando Diana. ¿Cómo hacer orientación en tiempos del ruido? Tiempos del ruido porque algunos autores decían, bueno, aquí ya se acabó la paz. A cualquier hora le funciona usted el celular, a cualquier hora entran los mensajes de WhatsApp, a cualquier hora usted puede estar conectado a las redes sociales y hay gente que no desconecta el celular ni siquiera para dormir. Entonces son tiempos difíciles en ese sentido, en donde no existen muchos los espacios, no es fácil encontrar espacios para la autorreflexión, reflexionar acerca de sí mismo. Entonces, ese es uno de los grandes ejes que Ana Marcela plantea en su artículo y queremos conversar con ello, hablándole a las familias, queremos dirigirnos más que todo a las familias y a los estudiantes que están en este momento en la transición de la educación media a la educación superior. ¿Cómo experimentas en tu vida ese tema de los tiempos del ruido, Diana? Bueno, es importante reconocer acá que digamos, en las dinámicas normales, antes de esta declaratoria de pandemia que ya surgió el 13 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, como todos sabemos, y que ha llevado a que nos aislemos de alguna manera, pero también ese aislarnos implica que se han distorsionado los espacios de lo público y lo privado. Como mencionabas hace un rato, las tecnologías de la información y la comunicación han sido un elemento muy importante a nivel de los procesos de formación en los diferentes niveles educativos de nuestros países, pero también irrumpen en esa cotidianidad, irrumpen en ese espacio de lo privado. Entonces es como ver que muchos de estos de los jóvenes tenían como sus espacios y sus horarios propios en su trayectoria escolar que ahora no lo tienen, están permanentemente en la casa. Entonces, como también nosotros como padres y madres permitimos esos espacios de soledad que son necesarios, porque solamente en el silencio y en la soledad, como lo planteo, es que uno se puede encontrar consigo mismo, ¿sí? Como Ok, ese conjunto que uno es. Entonces, es como el llamado primero a eso, a permitirles tener como esos espacios de quietud a los chicos, de estar un poco como aislados, de tratar como de no absorberlos. bien. Desde la neurociencia, la neuropsicología, se habla también de componentes o elementos fundamentales para el aprendizaje, no solamente para el aprendizaje de lo académico, sino para el aprendizaje para la vida. Y es que el cerebro, uno de las condiciones que necesita para aprender es el silencio. Si no hay silencio, si no hay pausa, no hay momento de asimilación. Toda esa sinapsis no se produce de manera adecuada y se produce lo que podemos llamar también ruido, lo que vamos hablando, un ruido cognitivo que como que no nos permite asimilar qué es lo que está sucediendo y eso tiene que ver con los niveles de conciencia. Entonces, en el modelo latinoamericano hablamos de tres niveles de conciencia. La conciencia intrapersonal, de la que habla Diana en su artículo, de la conciencia académica o actitudinal, que tiene que ver con la capacidad de o las habilidades comunicativas de la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita.
Pero retomando este aspecto, y el tercer aspecto de conciencia, perdón, es el aspecto de la conciencia en comunidad, de entender que la vida se da en comunidad, no sea en el vacío, no sea en el abstracto, no sea uno por uno, siempre se da en relación con el otro. ¿Cómo ves tú o cómo trabajas tú con tus estudiantes o cómo propones tú ese trabajo con los estudiantes en el nivel de la conciencia intrapersonal? Bueno, el nivel de la conciencia intrapersonal es importante y tiene que ver con dos temas fundamentales, ¿no? Así como cuando hablamos de autoestima, de autoimagen y de autoconcepto, también es necesario hablar de autoidentidad, ¿sí? Pero esa identidad yo la construyo a partir de mis relaciones con el otro. Yo no puedo construir mi identidad de una manera aislada. Es importante reconocer esas influencias que tenemos del contexto, también esas influencias familiares, y eso es lo que nos permite, digamos, como reconocernos como un todo, ¿no? Como un todo, y yo lo menciono ahí como un todo que tiene que ver con unas luces que podríamos de alguna manera equipararlas a esas aptitudes con P, ¿sí? Y también a esas actitudes, pero también somos un conjunto de sombras, ¿no? Es a veces eso que nos diferencia del otro, pero que a veces nos cuestiona por querer tomar un camino particular, especial, propio, autónomo, y que muchas veces está en contravía con lo que de pronto quieren nuestros padres o nuestras madres, o incluso con lo que quiere la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que de alguna manera se ven como obligados a inclinarse por una línea. Por ejemplo, en la educación media, la mayoría de los colegios de Bogotá y de otras latitudes están articulados con entes de educación técnica, ¿sí? En el caso de nosotros es el SENA, ¿sí? El Servicio Nacional de Aprendizaje. Y eso implica que muchos no quieran optar por una de esas opciones, pero es brindarle la posibilidad de que ellos lo vean como un espacio transitorio, que después se puede modificar, que eso no tiene que ser como una camisa de fuerza que los tiene que llevar a que su carrera profesional o su actividad laboral o su ocupación esté de alguna manera ligada o marcada con ese tema, sino que puede verse también como dentro de ese tránsito escolar, como una posibilidad y una oportunidad de desarrollar Ok, otras actitudes que les permitan en grado 11 tomar la decisión de decir, bueno, esto sí realmente me gusta, es lo que me apasiona, de esto yo puedo generar un ingreso para mí, para mi familia, pero también a través de esto yo puedo aportar a la sociedad la transformación. Es ahí ok, donde yo veo que convergen esos tres aspectos de la conciencia, porque de alguna manera lo que ha marcado, digamos, esta sociedad un poco caótica y llena de ruido en la que nos encontramos, es que muchas veces estamos como en los dos extremos, ¿no? En el extremo donde casi que se pide, casi que la persona raya ya en lo narcisista, de pensar solamente en ella y el resto le importa cero, pero también rayar en el extremo opuesto, que es pensar en los demás, y en ese pensar tanto en los demás se desdibuja la identidad. bueno, muy Entonces bien. ahí convergen esos elementos. Ok, bien, bien. Has señalado bastantes elementos, entre los cuales quiero rescatar lo siguiente y de pronto pecando con un ejemplo personal. La formación técnica. Quiero hablar de ese aspecto de la formación técnica. En Colombia pues estamos articulados la gran mayoría de colegios con la educación técnica, tecnológica, que me hiciera Diana. El caso personal, cuando yo estaba en el colegio, tomé tres asignaturas. Una que era la contabilidad, dos que era el dibujo técnico y tres la electricidad. Finalmente uno elegía, alguna de estas yo elegí la electricidad. Y según las expectativas del colegio, según mi formación, pues yo debería seguir por esa línea, que sería ser técnico electricista o ingeniero electrónico, por ejemplo. Ninguna de estas tres áreas yo la escogí por vocación, era lo que el colegio me daba. Pero las tres me han servido para la vida. Aunque nunca he sido contador, nunca he ejercido como electricista, nunca he hecho dibujo técnico porque soy pésimo para eso, pero las tres me ayudaron y me siguen ayudando en mi formación cognitiva, en mi formación intelectual, y de hecho me han servido para la vida y para el pensamiento. Entonces lo que está diciendo Diana tiene que ver con que esos procesos de formación
que el colegio ofrece, que en un momento determinado de la docencia dicen, no, no me gusta nada de eso, tarde que temprano nos sirve en nuestra formación académica y nos genera un nivel de conciencia aptitudinal. Ah, bueno, pronto yo pienso de determinada forma porque aprendí en el colegio a hacer circuitos, mapas de circuitos eléctricos. Por eso pienso de determinada manera que tiene que ver con eso. Y tengo un conocimiento general de la contabilidad y bueno, sé más o menos cómo se hacen las cuentas y todo ese tipo de cosas, aunque no vaya a seguir por ese camino. Creo que eso es básicamente lo que tú estabas mencionando, ¿no, Diana? Sí, de alguna manera también en esos tránsitos que uno tiene, uno también se transforma. Yo les comentaba al inicio que mi formación inicial es como trabajadora social, pero y en ese tránsito de ejercer o, digamos, la profesión como tal en diferentes áreas, llego a la orientación educativa, pero no sin antes pasar por ser docente de apoyo a la inclusión. Entonces, de alguna manera, hay momentos en la vida, hay momentos como eso que yo llamo ese clic que hace una conexión allá adentro y que de alguna manera nos reorienta en ese rumbo inicial que habíamos tenido. Aquí también es un llamado un poco a los papás a estar un poco más tranquilos en ese aspecto, porque tal vez la concepción de la época de nuestros padres y la de nosotros mismos era una concepción más lineal, ¿sí? O sea, el Sí, sí. pensamiento occidental nos llevó a pensar que si iniciábamos en el punto A, íbamos a terminar en el punto Z. Y todos como que teníamos como esa intencionalidad. Muy bien, De ahí alguna manera, este tema de la recuérdame pandemia rompe eso, la rompe esa linealidad, mirada sí. lineal y nos lleva a pensar que de alguna manera vamos hacia allá, pero en esos tránsitos tomamos otro rumbo y eso no quiere decir que nos desviemos o que está mal, sino que es parte de precisamente de esa conciencia que tenemos Esa búsqueda de de sentido. poder mirar esas opciones o esas oportunidades que se presentan en el camino y poder de alguna manera eh, reacomodarnos. Hay una palabra que se ha repetido muchísimo en esta pandemia, que es la de reinventarnos. Yo no diría tanto que reinventarnos. A mí esa palabra reinventarse me provoca mucho ruido allá adentro, pero sí me parece más conveniente y de hecho lo menciono en el artículo, la palabra resignificarnos, ¿sí? Exactamente. Déjame Que una me pausa parece ahí para más comentarte, importante. dame una pausa ahí para Entonces, hacer un comentario. Bien, hacemos esta pausa aquí porque, como te digo, estás lanzando cantidad de elementos súper importantes y uno de esos tiene que ver con la búsqueda de sentido. De eso se trata un poco de modelo latinoamericano. Ahora, la construcción de sentido en este momento, pues obviamente no solamente los estudiantes, todos le estamos encontrando un sentido a esto. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene esto de estar en una pausa o de cambiar nuestra forma de trabajar? Entonces, esta búsqueda de sentido es la que nos permite interpretar o reinterpretar o resignificar esas trayectorias de vida, ya lo ha mencionado Diana. La vida se vive por trayectorias, no se puede encontrar el sentido de la vida de una sola vez. O sea, hay que transitar tramo por tramo, lo que llamamos en el modelo latinoamericano, un espacio transicional. Hay que vivir en un espacio transicional citando a Winnicott, en el sentido de que existen objetos transicionales, pero también existen espacios transicionales, unos eventos transicionales, unos momentos transicionales. Entonces, en este momento, la transición de la educación media a la educación superior es un buen momento para hacer esa pausa, como para estar en silencio, recapitular lo que hemos venido haciendo, bueno, dónde están nuestros aciertos, dónde están nuestras debilidades, qué nos toca mejorar, para fortalecernos en ese tránsito que no es para nada fácil. El tránsito a la educación superior, ya sea a nivel técnico, el tecnológico o universitario, que hemos mencionado muchas veces que tristemente nuestro país tiene un promedio entre el 40 y 50% de deserción en los primeros semestres. Eso seguramente tiene que ver con los niveles de conciencia que Diana está mencionando. ¿Cómo lo ves de ese enfoque? sí, es fundamental. De hecho, yo soy hija de la educación pública y digamos que digamos, uno reorienta su proyecto laboral, profesional, ocupacional, de acuerdo también con esa historia de vida que uno ha tenido, ¿sí? Y uno de los elementos que yo creo que juegan un papel esencial en el hecho de asumirme como orientadora en el tema de la vocacionalidad especialmente, es que aunque en mi colegio había orientador,
no se hizo como ese acompañamiento, ¿sí? Entonces yo inicio estudiando, yo soy parte de esas estadísticas de que inician una carrera universitaria y en el primer semestre desertan. Yo soy parte de esas estadísticas, ¿sí? Porque no había habido como ese acompañamiento, esa conciencia de uno mismo que es importante. Y aquí un llamado a la tranquilidad a los padres y madres de familia que nos están escuchando y viendo, y es que no hay que alarmarse si el chico o chica decide en este momento de decir, no, yo prefiero retomar el próximo año y hacer un 11 diferente. Me doy como ese espacio, me doy como ese permiso de tener un 11 diferente, de pronto un poco menos trastocado por esta situación. Es válido. Como también es válido el chico o la chica que dice, no, yo decido graduarme, decido terminar mi 11 y graduarme, pero también me voy a tomar una pausa de un semestre para estar más tranquila, como para hacer esa ruptura, ¿sí? De esta parte y tomar a conciencia una decisión. Ahí es muy importante el papel de la conciencia porque yo puedo de alguna manera también asumir una posición no consciente, ¿sí? De esa autoidentidad y tomar una decisión un poco más basada en lo que quiere el otro, lo que quiere mi familia. Entonces, si mi familia lo que quiere es verme como profesional, yo voy a tomar quizás una decisión apresurada, que fue la que yo tomé en mi historia de vida personal, de iniciarme en una licenciatura, pero pues obviamente ese no era el camino, ¿sí? Entonces, es mejor que los chicos sean y las chicas sean sinceros con ustedes de decir, no, yo prefiero hacer una pausa de un semestre, tener ese tiempo para reflexionar en mí, reflexionar en cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades, pero también cuáles son mis debilidades, en qué temas yo tengo que trabajar. Por ejemplo, si soy una persona que tiene problemas con la organización, entonces tengo que mejorar ciertos hábitos de estudio. Si soy una persona que quiero enfocarme en tal carrera, pero esa me exige, digamos, un proceso de fortalecimiento un poco mayor en términos de pensamiento lógico, matemático, pues voy a hacer ese refuerzo, ¿sí? Pero si yo no le permito a mi hijo, a mi hija hacerlo, pues yo soy el que va a asumir las consecuencias y obviamente ellos también. Muy bien, en este cierre, ya nos quedan pocos minutos, eh, retomo lo que tú decías. Algunas veces los padres de familia asumen el papel de ir detrás empujando y de pronto no siempre es el momento de empujar, ¿no? Hay un momento de decir, bueno, tranquilo, sí. Señor, yo comparto esa decisión de hacer una pausa, porque esa pausa nos permite lo que está diciendo Diana, ¿no? Retomar cosas, o sea, hacer ese clic que ya haya mencionado, disminuir el nivel del ruido. Como venía diciendo, parece que cuando se termina la educación media, se da la sensación de que el barco se está hundiendo, que hay una carrera de ratas y que hay que salir corriendo. O sea, todos corren, todos corren, todos corren, yo también. No, no necesariamente. A la invitación que nos está haciendo Diana es esa. Como familias, de pronto no a todos los estudiantes podemos apresurarlos a que acabaron 11 y el otro semestre ya están en eso. Es posible que sea un buen momento para decir, bueno, les decía también Fabiola Macías de México, es un tiempo en donde es válida la opción del mundo laboral, a pesar de la precariedad, a pesar de las condiciones deficientes, a pesar de que no van a encontrar buenos salarios, el mundo laboral sí tiene unos aprendizajes específicos que adquirir en ese proceso. O la otra opción, hacer un preuniversitario, hacer un pre-ICFES, cualificar esas habilidades comunicativas que hemos venido insistiendo, serían opciones adecuadas. Conocer un Pero poco la vida real, conocer un poco la sociedad. Cuéntanos. bueno, hay un tema muy importante que casi siempre descuidamos, ¿no? Y es el tema de los emprendimientos, que también es una posibilidad válida, ¿sí? Hay muchas familias que tienen su negocio familiar, su empresa, su emprendimiento, y Sí. eso también es válido también que ellos se involucren en ese proceso, pero también que ellos sean generadores de empresas, ¿sí? Que se piensen esas habilidades, que se piensen esas capacidades, no para salir a buscar un empleo, sino
pensar en cómo generar más bien empleo para otras personas y eso es válido, ¿sí? Yo creo que eso es un elemento que diferencia un poco la educación pública de la educación privada, ¿sí? En la educación pública se nos ha enseñado un poco eso, a salir a ser empleados y no a salir a ser empleadores. Y también esa es una opción muy importante. Es una opción que cada vez coge como más auge y más vigencia. Hay algunas carreras, unas profesiones que tienden de pronto un poco a desaparecer y otras que están reapareciendo, ¿sí? Otras que están surgiendo. Y digamos que en este tema que se le ha dado, la sociedad occidental le ha dado un poco más énfasis a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, pero hay otras cosas y otros procesos que también se pueden generar y no necesariamente desde lo cognitivo. Entonces también aquí una invitación a los jóvenes para que se piensen, se proyecten en ese ámbito. Yo no, también es una opción válida y muy enriquecedora además, no solamente a nivel personal, sino a nivel de otros procesos para ello. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del tema de las ventas, no, es que entonces todo el mundo tiene como resistencia, no, vente, pero es que cuando tú eres profesional, tú estás Claro. vendiendo un currículo, tú estás Mm. vendiendo una imagen, tú estás vendiendo una trayectoria que tienes en determinado tema. Entonces, ahí es importante eso. Y eso no lo enseña la escuela, debería enseñarlo. El tema del emprendimiento, el tema del manejo del dinero. Si alguno decide, Es un no, tema súper clave, sí. yo no voy a estudiar, no voy a seguir, no voy a hacer una carrera ni técnica, ni tecnológica, ni universitaria, y tampoco para mí es una opción el emprendimiento, yo voy a trabajar, pero también es importante la educación financiera, porque si no tiene claro esa educación financiera, el primer día que recibe su salario, posiblemente que se lo vaya a gastar en cosas innecesarias y va a tener que recurrir a los padres de familia para pedirles prestado para los transportes Exactamente. del mes siguiente de Sí. trabajo. Entonces, mira que es un conjunto de cosas y es así como yo lo veo y por eso planteo ahí el tema del desarrollo integral humano, porque va más allá de eso cognitivo, tiene que ver como con esas relaciones interpersonales que yo desarrollo, como con esas conexiones que establezco, ¿sí? A través de esas otras trayectorias, ¿sí? Tiene que, aquí en el tema de la orientación vocacional hablamos esencialmente de una toma de decisiones, ¿sí? Que puede ser una toma de decisiones acertada, que para eso, ese es el papel que juega de alguna manera la familia y nosotros como orientadores vocacionales, pero también puede ser una decisión desacertada, ¿sí? Entonces también aquí es un llamado a la responsabilidad, o sea, yo no me tengo que asumir como víctima del sistema, me tengo que asumir como protagonista y también tengo que plantar mi postura ante mi familia y ante la sociedad, decir, bueno, frente a esta y esta opción que yo tengo, ¿cuál es la más indicada, la más apropiada para mí? Que desarrolle esas habilidades, esas actitudes, ese ser que yo tengo, pero tampoco que sea como una camisa de fuerza que si yo elijo eso, no me puedo equivocar, porque también parte Derecho a de esos equivocarse. aprendizajes es el derecho a equivocarnos, porque en esa equivocación yo adquiero un aprendizaje y ese aprendizaje me permite ya mañana yo no parto de cero, parto de esa experiencia que me dio esa equivocación. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Creo que has aportado elementos bien importantes. Más adelante vamos a poder leer el artículo totalmente desarrollado en la revista Orientación. Invitamos nuevamente a que no se pierda ninguna de estos conversatorios. Ha sido súper interesante conversar con orientadores de diferentes partes del mundo para estudiantes en Colombia que están inscritos desde la punta norte de Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, Nariño. Acabo de hablar con un orientador de Nariño. Y todos estamos metidos en esto, involucrados en esto. Muchachos no están solos, siempre van a tener un orientador cerca y en la universidad también van a tener orientadores. También nos llaman orientadores, son psicólogos del Departamento de Bienestar Estudiantil, pero siempre tenemos aquí en la Cruz. Gracias, Diana, por tus aportes. Les habló Amílcar Pulgar de la Red Latinoamericana Profesional de la Orientación, RELAPRO, y vamos a seguir en contacto durante ese tiempo. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y recordar eso, que sigo siendo orientadora de corazón. Muchas gracias. A ti.